Lo que hoy vamos a ver en realidad, como ustedes van a ver ahí en las diapositivas, es acerca del proceso de trabajo en enfermería. La intención es justamente poder trabajar algunos conceptos como lo es el trabajo, el proceso de trabajo, cuáles son sus elementos y tratando también, en cierto modo, de buscar cierta relación con la enfermería y a su vez con la enfermería como una práctica social. Em, Si yo en este momento les dijera a ustedes que buscaran o que me digan cuál es el concepto de trabajo, quizás la mayoría de ustedes eh, pondrían en Google la palabra trabajo y van a encontrar diversas definiciones como autores la definen, ¿sí? Eh, en este sentido, em, por ejemplo, la Real Academia Española nos dice que el trabajo es la acción y el efecto de trabajar. A su vez también dice que es una ocupación por la cual recibimos cierta retribución, pero observan las dos últimas definiciones, sobre todo la 5 y la 6, con mayor énfasis en la 6, la cual nos dice que el trabajo es el esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza en contraposición al capital. Esto básicamente quiere decir que yo estoy llevando a cabo una tarea, ¿sí?, para producir cierta riqueza y en contraposición voy a recibir un capital acá, ¿sí? Entiéndase un salario. Si uno sigue haciendo búsquedas sobre lo que implica el trabajo en sí, podemos encontrar otra definición como la que ustedes ven ahí, que dice que el trabajo es todo comportamiento humano encaminado a producir algo que puede ser algo tangible o sea algo que se pueda tocar o no, ¿sí? Y remarco esto referido al comportamiento humano porque a diferencia de la definición que podemos encontrar en la Real Academia Española, ya se agregan otros conceptos como lo es el comportamiento, en tanto un modo de funcionamiento, en este caso de los seres humanos, ante determinada situación, justamente para producir algo. Y eh, vamos a ver otra definición. Voy a mover un poquito la pantalla, disculpen, para que la puedan leer con mayor claridad. Tenemos al doctor Barbagelata, que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, y ya nos dice que el trabajo es la aplicación de energías intelectuales o corporales de forma que redunden en beneficio de la colectividad y que da la posibilidad de ganar el sustento, ¿no? Es decir, acá ya aparecen otros conceptos como lo es la aplicación de energías intelectuales o corporales. Es decir, lo interesante de la definición de Barbagelata es que define el trabajo no solo en términos de fuerza física o una acción, sino de procesos mentales o intelectuales. Ahora bien, eh, para el entendimiento y para el desarrollo conceptual que nosotros tenemos previsto, hemos optado por tomar la definición por excelencia, y en cuanto a trabajo se refiere no, de un autor que quizás muchos conozcan y otros no. Se los presento. Él es Karl Marx, por si algunos no lo conocían y pueden ver su foto. Marx fue un filósofo, fue un economista y un sociólogo, entre otras áreas en las cuales se ha desarrollado, y que ha sido muy influyente por sus obras, como por ejemplo hay un libro que se llama Manifiesto del Partido Comunista, hay otro libro de él que es muy interesante y del cual nos valemos como para poder comprender esta idea o este concepto del trabajo que él lo llamó el capital, y entre otros. Lo interesante de Marx, que junto a Durkheim y Weber, que son otros pensadores de su época, son considerados en cierto modo como
constructores, ¿sí? De la ciencia moderna. Y Marx, en este sentido, como filósofo, como economista y como sociólogo, ha influido en todos los aspectos del conocimiento humano, eh, sobre todo por los conceptos que él realiza sobre el capitalismo, sobre el socialismo, sobre el hombre en sí y el trabajo. Y estas nociones o estos desarrollos, o estos análisis que él realizaba aún siguen vigentes, incluso dentro de la enfermería. Sobre todo, eh, hay uno de sus trabajos que habla de la pérdida del humanismo a través de la historia, y que esa pérdida se da como consecuencia de las relaciones de producción que están sometidas al capital. Marx lo que nos está queriendo decir es que el humano pierde el contacto consigo mismo, con su ser interior, y solo piensa en un bien que es capitalizable, ya sea como producto de su trabajo o por la explotación de los medios de producción, a costa de su propia humanidad. Es decir, entonces, el humano lo que hace es, esto le va a proporcionar, dice Marx, al humano una satisfacción pasajera que alimenta su ego sin fortalecer su espíritu. Pero volviendo a la definición que propone Marx, permítame parafrasearlo, él dice que el trabajo, y esto lo dice en su obra El Capital, es un proceso, acá ella empieza a hablar de un proceso y que es consciente, y por medio del cual el hombre se apropia de la naturaleza para transformar sus materiales en elementos útiles para su vida. Básicamente lo que está queriendo decir es que los sujetos, o sea, cada uno de nosotros como individuo, está inmerso dentro de un medio, en este sentido él habla de un medio natural, el cual nosotros vamos a transformar justamente para hacernos de elementos que sean útiles para poder sobrevivir, ¿no? Y en este sentido él también agrega que el trabajo es la producción de vida y mantenimiento del proceso vital, y no es una simple adaptación de la naturaleza o a la naturaleza, sino que justamente los seres humanos realizan una transformación muchas veces consciente e intencional de las condiciones naturales o del medio en el cual estamos inmersos. Eso es lo interesante de la definición del trabajo que realiza Marx. En realidad, eh, si nosotros volvemos hacia atrás, podemos ver una definición una definición de trabajo en términos de una actividad física, en términos de una actividad mental, pero lo interesante es que Marx agrega estas cuestiones en principio hablando de un proceso de transformación del medio, justamente para adquirir elementos que son esenciales para la vida. De hecho, aquí pueden ver un extracto de su libro El Capital, donde dice que los hombres actúan sobre la naturaleza interactuando con otros, ¿sí? Porque no es que cada hombre es una isla en sí mismo, sino que vivimos dentro de una determinada sociedad. Por eso él habla de esta interacción con otros, y esta interacción produce relaciones sociales y políticas que son bien delimitadas, y lo que van a hacer son producir y reproducir materialmente su vida, y que todos los seres humanos somos activos dentro de límites materiales. Esta es lo interesante de la definición de Marx, justamente es este proceso de transformación del medio. Pero hay algo que no debemos olvidar, que si nosotros quisiésemos representarlo a través de una gráfica, lo haríamos del siguiente modo, es decir, por un lado tenemos al sujeto, ¿sí? Y por el otro lado a la naturaleza o el medio en donde en donde está inmerso ese sujeto, y que a través de este proceso de trabajo, eh, como lo denomina él, nosotros lo que buscamos es transformarlo, ya sea para
producir bienes o servicios, pero que hay una interrelación entre el sujeto y la naturaleza que en última instancia lo que va a llevar es también a una transformación del sujeto en sí mismo, lo que le va a dar una autorrealización personal, si se quiere de algún modo. Cuando nos referimos al trabajo, también es importante, y siempre siguiendo en la línea de Marx, es que debemos pensarlo como una categoría social. Justamente porque la producción de la vida material, es decir, de todas las cosas que nosotros necesitemos, siempre se desarrolla dentro y por medio de una forma particular de sociedad, y que el trabajo es básico a toda vida social y su reproducción es imposible sin el sujeto y sin el medio. Si nosotros no tenemos estas dos cuestiones esenciales, el trabajo como tal no existiría. Otra cuestión que no debemos perder de vista es justamente que en este proceso de trabajo y que se desarrolla dentro de una sociedad particular, presenta dos características fundamentales. Por un lado, un aspecto esencialmente técnico y que está relacionado al proceso laboral en sí, y por otro, un aspecto un poco más social. Lo interesante es que la primera característica hace referencia a los procesos técnicos a través de los cuales se producen bienes o servicios, como él bien decía, y el segundo componente habla de una valorización del capital en el cual el obrero crea una plusvalía o un excedente monetario que es originado por el trabajo humano y que finalmente, como dice Marx, no es más que la ganancia del capitalista y es el capital acumulable.